Buenas tardes. Vamos a continuar con esta mesa de trabajo. El día de hoy nos vuelve a acompañar la doctora Elena Quinieseva, cuyo currículum ya tuve la oportunidad de leerlo. Simplemente voy a hacer una pequeña rememoranza. La doctora Quinieseva ha publicado más de 400 trabajos científicos, entre los que se incluyen 8 monografías y más de 150 documentos indexados y arbitrados. Ella pertenece a nuestro Consejo Académico Internacional de Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán, y me voy a permitir también presentar a ustedes a la doctora Ingrid Fugeli. ¿Es correcto? Fugeli, una disculpa, es Fugeli. Ella es psicóloga, psicóloga por la Universidad Católica de Chile y artista visual con estudios en la ENAP UNAM. Abandona su país de origen en 1973 para residir en Guatemala y Honduras, Malawi y México, lugar donde se establece a mediados de 1986. Académica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM desde 1989, a cargo de tareas docentes vinculadas a la enseñanza y la investigación en psicología de la cultura visual, teoría e historia del arte y dibujo. Entre el 2006 y 2010 asume las funciones de coordinación de proyectos de visiones y voces en entornos adicionales de la ENAP, en el marco del macroproyecto Desarrollo de nuevos modelos para la prevención y el tratamiento de conductas adictivas. Todo esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo producto editorial, Imagen visual de las adicciones y un estudio interpretativo, documento que se encuentra en la misma universidad mencionada, establece un vínculo original entre los aspectos de la problemática de la referida y cultura visual. También es autora de los libros Las complejidades de la imagen y Origen y fundación del diseño moderno, siglos XIX y XX. Al mismo tiempo que es fundadora y coordinadora general de la Gaceta Tijera en sus dos versiones, impresa y digital ampliada. Ha publicado ensayos de crítica y teoría del arte y de diseño sobre diversos periódicos y revistas de difusión de la cultura. Es autora de 2 capítulos del libro Desarrollos de nuevos modelos para la prevención y el tratamiento de las conductas adictivas y el desarrollo de nuevos modelos de la prevención y el tratamiento de conductas adictivas. Nuevamente, seminarios académicos en ambos coordinados por la doctora Lucy Reid Martínez en la UNAM Porrúa. Bueno, pues seguiríamos conversando, dando más detalles al respecto. Sin embargo, es importante ya escucharlos de primera mano. Le cedo la palabra a la doctora Ingrid Fugeli. How to switch? No, es el mío. To switch channel because I see. This is four. Four is in English. So should be English 3 or 4. This is 1, 2, 3, Polish. 4, 5. No está funcionando. Because now I heard only Spanish. Okay. Spanish. Okay. Okay. Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí funciona? No, voy a usar este. ¿No está funcionando? ¿No? Bueno. Los dejo con la doctora Ingrid. Buenas tardes. Creo que están funcionando los dos. Sí, ¿no? Buenas tardes. Esta tarde vamos a
a ensayar una presentación sobre pintura del siglo XIX. La razón de esta presentación y de abundar, digamos, sobre las implicaciones que tiene el campo visual está directamente relacionado con que vivimos en una cultura predominantemente visual. Para nadie es un misterio que estamos saturados completamente de imágenes, anuncios comerciales, indicaciones de todo tipo. Estamos muchas veces con dificultades incluso para poder registrar nuestro entorno por esta situación que ha ido increciendo. Lo interesante, digamos, de la cultura visual es que no es evidente. La cultura visual constituye un lenguaje encapsulado, un lenguaje que no coincide el mensaje que transmite necesariamente con lo que observamos. De tal manera que no hay ninguna ingenuidad en esta saturación visual que mostrando oculta. Esta presentación que yo me voy a permitir compartir con ustedes esta tarde tiene que ver con la propuesta de un modelo de lectura, un modelo hermenéutico, interpretativo, que permita ver cómo es necesario descifrar lo que la imagen nos dice. He seleccionado dos piezas, dos autorretratos de una artista mujer y una artista hombre, me interesa la comparación, del siglo XIX, porque en esta época es que el sistema capitalista inicia su carrera de desarrollo tecnológico increciendo. Es la época del capitalismo industrial, es cuando surgen una serie de componentes sociales, culturales, intelectuales y políticos que han pervivido hasta el día de hoy, por supuesto potenciándose sobre todo por los adelantos tecnológicos. Este modelo de análisis que les propongo corresponde a una mirada personal desde mi lugar, tratando de indagar la complejidad que está contenida en estas imágenes que están calladas y están en silencio. Y para hacerlas hablar, para decir, he propuesto como 3 etapas en el modelo. Una primera etapa que se llama la percepción general e inmediata, constituida por 2 elementos, digamos, que es lo lleno y lo vacío, es decir, lo que vemos y lo que no hay. Y otra categoría es una categoría acuñada de Roland Barthes, que se llama el punctum, que ya explicaré. La segunda parte, que no necesariamente está desligada de la primera, pero con fines, digamos, analíticos y sobre todo didácticos, lo planteamos como un segundo punto, que sería el análisis del contenido manifiesto o el análisis, digamos, formal de estas pinturas. Y la tercera parte, que hemos llamado el amarre interpretativo, que busca hacer como una conexión, digamos, y una serie de conclusiones sobre lo que veamos. En cuanto a lo lleno y lo vacío, podemos decir en términos generales que las imágenes, ¿sí las están viendo? ¿Sí? Los 2 autorretratos, ¿sí? Bueno, están llenos del personaje y están vacíos de contexto. Ese es un primer elemento interesante que he interpretado como una necesidad de estos artistas, Mary Cassatt y Renoir, de distinguirse, de volverse protagonistas indiscutibles, digamos,
y diferenciarse de una evaluación tal vez o una devaluación del entorno mediocre que caracterizaría desde el punto de vista del artista que se adjudica un protagonismo único, exclusivo, original, trascendente respecto de su contexto. Observamos que el contexto de Renoir está más vacío de elementos que el de Mary Cassatt. Ella está afirmada sobre un sofá, eso lo podemos observar. La diferencia, digamos, que encontramos es en la paleta, por ejemplo, el colorido de la imagen de Mary Cassatt es muy brillante, es como una paleta muy impresionista, y el de Renoir, siendo un pintor cuya obra se caracteriza también por ese carácter muy pregnante, muy rico en cromatismos, está en alto contraste, recordándonos pervivencias del barroco. En cuanto al el punctum me gustaría explicar rápidamente, es algo muy interesante que plantea Barthes, en el sentido de que el artista, hombre o mujer, cuando realiza su obra, deja algunas huellas que no tiene conciencia de que de alguna manera las puso ahí y que en algún sentido contradicen el discurso general de la obra. Es decir, si el discurso general de la obra es la intención de mostrarse como artistas, Mary Cassatt como pintora de su época, Renoir como pintor de su época, habrían algunos aspectos como punctum que punzarían la mirada, que nos harían pensar que hay alguna zona problemática que contradice de alguna manera como este retratarse como un artista de alguna manera consumado. Y yo vi ese aspecto en las manos enguantadas de Mary Cassatt, pensando que la pintura es un trabajo manual, y las manos muy diluidas, muy disueltas, muy difusas, con unos pinceles también muy difusos en las manos de Renoir. Yo pensé, entre otras cosas, que en esta época ya ha hecho su aparición la cámara fotográfica, que de alguna manera ha desbancado la función representativa mimética de la pintura y que pone en jaque, por decir así, al arte, y justamente es uno de los orígenes que podemos ubicar en la historia sobre el advenimiento del arte moderno, que busca representar aspectos que la cámara en ese momento no puede representar. En cuanto al análisis del contenido manifiesto, ya dijimos algo, el color. Mary Cassatt, una paleta impresionista, con contrastes de fríos y cálidos, verdes, rojos, etc. El blanco, yo lo interpreté como de la pureza, la virtud, la integridad moral. Y Renoir, una paleta con influencia barroca, y monocromática y con contrastes de luz y sombra. Yo después me puse a pensar, porque Renoir llegó un momento que él no estuvo tan de acuerdo con continuar siendo un pintor impresionista. Hizo algunos viajes a Italia y consideró seriamente regresar al clasicismo, digamos, ¿no? Renacentista, y pienso que esta idea de la luz y la oscuridad podría estar relacionada, digamos, con un momento conflictivo de decisión para él. Me quedo con la luz, el impresionismo, ¿no?, que es una poética de la luz, o retrocedo al pasado, digamos, a la tradición, buscando raíces más profundas en su trabajo. Sabemos que Renoir viene de una familia de artesanos, ¿no? Por lo tanto, digamos, el trabajo manual para él reviste una particular importancia. En cuanto a composición,
La composición que representa Mary Cassatt es una composición hasta cierto punto inestable, como pueden observar. Es decir, su cuerpo está inclinado hacia un lugar del espacio visual, recostándose, como afirmándose en una posición hasta cierto punto incómoda, y su mirada dirigida a un lugar fuera del cuadro. Esto es muy interesante porque históricamente las mujeres se han representado para ser observadas como un objeto precioso, un objeto de disfrute de la mirada, generalmente masculina. Y digamos que la mirada estaría puesta en el espectador y la mostración, el exponerse, el exhibirse estaría puesto en el sujeto, digamos, representado. En este caso es muy interesante porque Mary Cassatt mira afuera del cuadro, digamos, ella mira hacia la derecha del cuadro, ¿sí o no? Hacia la derecha, que está asociada tradicionalmente con el futuro. Es una mirada resuelta que está como pensando qué va a pasar con su futuro, una mujer del siglo XIX que ha transgredido las normas, digamos, de comportamiento de las mujeres, en el sentido de que no es una tarea que le corresponde por esta idea de las esferas separadas, que es una construcción cultural del siglo XVIII, en el sentido de que el hombre crea cultura y la mujer crea vida, ¿no? Entonces, el hecho de que ella está como posicionándose como productora cultural ya es subversivo, digamos, y esto es interesante en su representación. En el caso de Renoir, él está muy apostado, digamos, verticalmente, es una composición más estable, la de él. La inestabilidad la constituirían, digamos, estas pinceladas sueltas que son típicas del abordaje impresionista, pero su mirada, la mirada de Renoir también es una mirada de 3/4, digamos, no está mirando directamente al espectador, es una mirada como soñadora, como dudando, tal vez como hacia adentro, que mostraría, y está inclinada, digamos, sobre un fondo oscuro, ¿no? Que podríamos pensar que ese fondo oscuro tiene que ver con el conocimiento, con la pregunta, con la interrogante, que desde, digamos, el siglo XVI, XVII, el arte de la pintura, que había sido considerado desde la antigüedad una artesanía, un trabajo exclusivamente manual, no un arte, digamos, empieza a incorporar todo este aspecto intelectual de concepción de idea que es un requerimiento del arte moderno, digamos. El arte moderno no es nada más factura, saber pintar, utilizar la técnica, pero también tener ideas como muy puntuales sobre distintos aspectos sociales, personales, psicológicos, antropológicos, sobre el arte mismo, etc. Bien, en cuanto a las poéticas, bueno, se ha hablado mucho de que una obra es totalmente impresionista, es totalmente barroca, es totalmente realista, no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Creo que esas han sido categorías que le han servido a los historiadores para como reducir de alguna manera el campo tan complejo que caracteriza al arte, pero vemos en las dos obras pervivencias de otras estéticas, o sea, son pintores que corresponden al periodo impresionista, pero, por ejemplo, en Renoir ya hablamos, ¿no?, de estas pervivencias barrocas, y en Mary Cassatt yo pienso que hay aspectos simbólicos, las flores en el sombrero, los guantes blancos, el arete en forma de cruz que ella lleva, ¿no?, que son aspectos de un fuerte simbolismo, digamos, que no solamente representan lo que representan, pero que aluden a otras realidades. Estos objetos, digamos, de alguna manera terminan, completan, redondean la representación que el artista y la artista hacen de sí mismos, ¿no? Mary Cassatt se representa como una mujer de sociedad, digamos, y ella es una persona que corresponde a clases bien posicionadas, económicas, social y culturalmente, y Renoir viene de una familia más bien humilde,
Diría yo que esto está marcado de alguna manera y esta dificultad que yo la asociaría en Renoir, de que su cabeza está cubierta de negro y apoyada sobre un fondo negro, yo lo asocio como a la dificultad que el artesano tiene de ser un intelectual, digamos, que el arte, como les decía, llega un momento en que no es un asunto nada más artesanal, manual, sino que es un asunto mental, ya lo dijo Leonardo, dijo el arte es cosa mental. Digamos, el arte es un asunto mental, es de pensar. Entonces yo creo que para un artesano que viene de familia de artesanos, el hecho de utilizar, digamos, las herramientas intelectuales para crear una obra podría ser algo problemático. Y en el caso de Mary Cassatt, lo que hemos señalado, ¿no? Esta transgresión que implica acceder a espacios tradicionalmente masculinos. En cuanto a saturación y discreción, ya dijimos que son obras que destacan sobre todo al personaje, ¿no? Tienen pocos elementos en ese sentido. Está más profusamente decorada la figura de Mary Cassatt, las flores, los guantes, las ropas, en fin. Ella se retrata como una señora, digamos, como una mujer de sociedad, y Renoir está representando como al artista de la época, ¿no? Como el artista de la época se autorrepresenta. Bueno, como un amarre interpretativo, yo escribí aquí que la artista se representa como sujeto que contempla más que como objeto de contemplación. A mí me parece ese aspecto sumamente interesante, que la mirada de ella esté puesta fuera del cuadro. Es decir, que su interés está en el mundo, digamos. Está en la pintura, pero también está fuera de la pintura. Subvirtiendo el estereotipo de la pasividad femenina. Y para Renoir, próximo a abandonar el impresionismo como tendencia estética y buscar otras soluciones concretamente en el clasicismo del pasado, ¿no? Esta como luces y sombras, ¿no? Esta mirada dudosa, como soñadora. En la reducción de la factura del cuerpo y el entorno, y sobre todo en el borroneo del brazo y la mano que pinta, una crítica al arte impresionista que en ese momento ha pasado a constituirse en estilo hegemónico de la época. Él quiere cambiar, es moderno, digamos, ¿no? Quiere plantear algo distinto. A manera de conclusión, los artistas, hombre o mujer, aparecen como personajes desligados de su entorno, mostrando probablemente una necesidad de desmarcarse de la mediocridad atribuida a la sociedad decimonónica en su conjunto. Llama también la atención la postura compartida en el retrato de 3/4, mostrando una orientación al futuro, que es un aspecto de la modernidad, ¿no? La mirada al futuro. Este rasgo es más claro en Cassatt, cuya actitud, que se adivina resuelta, contrasta con la vaguedad en la mirada de Renoir, porque él está queriendo más bien retroceder, está entre avanzar y retroceder. Se observa énfasis en la alusión a la dicotomía activo-pasivo, herencia de la noción de esferas separadas, que ya les planteé, establecida en el siglo XVIII, con el objeto de normar comportamientos diferenciados entre hombres y mujeres. Cassatt da un giro al respecto. Y por último, capitalismo industrial, desarrollo tecnológico, además de la gestación de conflictos bélicos mundiales en su etapa de expansión mercantil, atraviesan tanto las representaciones como los intentos de construir diferencia. Estas diferencias están marcadas por aspectos de clase, que ya mencioné, entre Mary Cassatt, proveniendo de una familia acomodada, digamos, y Renoir, viniendo de una familia humilde, resistencia sexual y política en el sentido de Mary Cassatt, que está planteándose como activa en la construcción de cultura. De hecho, en esa época las mujeres se plantearon que para poder crear tenían que renunciar al matrimonio y a la reproducción, a tener hijos, cosa que Mary Cassatt hizo, ¿no? Ella nunca se casó ni tuvo hijos para poder dedicarse completamente a su trabajo como artista. Luego, ambiciones y conflictos respecto al logro de prestigio cultural,
cómo se presenta el artista para ser valorado, digamos, y distintas concepciones estéticas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Ingrid. Pasamos con la doctora Kniazeva, quien nos va también a compartir una segunda ponencia. Después vamos a dar tiempo para una sesión de preguntas-respuestas. Yo sugeriría que fuesen armándola, ¿no? Armando sus preguntas para la doctora Ingrid. Posteriormente vamos a poder pasar. Adelante, doctora. ¿Quieres el micrófono? And colleague, my position is different from the Dr. Ingrid Fuele. So your position was to consider art of thinking by discussing the materials from art, from paintings. There are some very interesting questions concerning how to interpret the paintings. I would say this is, and there are some research in Russia concerning visual semiotics. So we have to train our eyes to catch meanings from this or that paintings, and we have to train our ear to catch meaning from musical melody. This is like a feedback, a first feedback, and now I will speak from my position. My position is science. I am a scholar, and my position was always in between science, between applied mathematics and philosophy. So, because of this transdisciplinary or interdisciplinary character of the complexity studies, I am going to meta-scientific level. I would like to attract your attention to some points which I consider as the most important. Then we are speaking about complex thinking as an art of complex thinking. What are senses, what are the meanings of the art of complex thinking? First, for philosopher, as a philosopher, I would say the art is connected with a personal position, the personal conviction that my view is right and I am going to defend it. As a scholar, the art of thinking is connected that I'm convinced that the principles of my theory is right, because the principles, as Aristotle said, in metaphysics should be accepted. All other language should be proven. And how we accept the principles? This is already not logic. This is the work of intuition. And then we are dealing with intuition. This is already art. Another point is that we have to distinguish between knowledge, what? Knowledge as knowledge, know it about what? And know-how. And the art of thinking is connected mostly with know-how, with our skills, not only knowledge, our skills to think in this way and to apply this knowledge to practice. Everybody of us need to develop such skills to apply knowledge. Of course, fundamental knowledge is also necessary in the modern time. But how to apply, how to be able to see the new
to innovate language, because we are living in the time of informational revolution, and our knowledge as a specialist will be old in 5-10 years. So we have to make higher our level of education, to re-educate ourselves. And this is also our art of thinking. Our art of, we can speak about art of complex thinking when we are trying to apply the models and the method, as Edgar Morin said, to the some concrete material. And in this case, very close collaboration between philosophers and specialists in concrete fields, psychologists, cognitive psychologists, or artists, or managers, economists, is needed. Close collaboration. And close collaboration is also based on some art, not only knowledge. As concerns our own history, our own experience, art is connected with the work of subconsciousness, because it is known that the rest knowledge after the university is 5%. Almost everything is will be forgotten after the university. But after the university, we became a specialist. What does it mean? We have a certain background. It means not to keep all knowledge, all data, all laws if you are a physicist, all medical preparates if you are a doctor in medicine, in your mind, but know how to find the information, how to apply the information. And this work of consciousness and subconsciousness is also connected with art of thinking. Another point is the work of intuition. The work of intuition is, I read many books about the history of science and the creative development of this, of that scientists. And they often wrote, I already know the decision how to decide this scientific problem, but I don't know how I will go to this decision. And this way, how I go to this decision, I catch already. I don't know how I will go. And this is exactly the art of thinking. Another point is very important in our modern world, because we are living in the world of high tech. And high tech, techne, in ancient Greek, was connected with know-how, with skills, and developed, it has been developed separated from science. Technical skill has developed separated from science. In our times, they met together again, and we have such a phenomenon as technoscience. Technoscience, for technoscience, fundamental knowledge, theoretical, deep, profound theoretical knowledge are needed. Knowledges are needed. This is also connected with art of thinking. When we apply the complex thinking as a method, for me, the idea of method is very important. It was introduced by René Descartes
in his Discours de la méthode, we can make our research, or we can manage something or doing some our practical activity without method. Let's please manage. Let's please do your research. But if you have method, it's our instruction, our means which helps us to do research, our instrument of doing research, our instrument of management, for example. And I was also thinking about how to apply the main principles, also formulated by Edgar Morin, to our practice, to our practical activity. And I named the application of the principles of complex thinking to the practical activity, art of complex thinking. And we can single out some important principles as the art of management. It should be non-linear. Non-linear, it means you spend, if you think linearly, then you think that if you spend more time, more time, you will get more. You will get a higher salary. You will educate your pupil better. You will educate your children better. But this is not at all so. Not at all. Because there is non-linearity. We can speak less, do less, but have more strong, more effective, our management can be more effective. It means, from my point of view, resonant influences upon our reality, micro world, small world, upon our children, for example. Resonant, it means not only weak, but effective. Resonant, it means that these influences have to correspond to the inner abilities, latent abilities of the people with whom we are working, whom we would like to control. And this is soft management, and this is like awakening our people, awakening the social or cultural media by small influences. Small influences may be more effective than strong, and this is exactly non-linearity. Non-linear management, it's art of management. Art of application of complex thinking to our practice, also educational practice. Soft management and this resonant, which can be applied also to medicine or educative activity as well, to any activity. Another point is connected with the prediction. You mentioned the prediction that to the right of the picture, maybe we can catch the senses of the future. We want to see the future. We need theory in order to see the future, in order to predict. But how to predict? There are a whole institution which study complex thinking, complexity studies. In Santa Fe, for example, in the United States, they consider the complexity of the economic market, of market economy, or finance. And if you know regularities, if you know laws, please predict when will be Black Monday or Black Friday. Please predict. You have this knowledge. Please predict.
You will want a huge amount of money. Nobody can. Nobody can. Because it's difficult to predict. Why? Because the future is open. There are different alternatives of development, and we can expect something. But we don't know whether it will really happen or not. And strict predictions in science, even from the side of scholars, are very difficult to make, strict predictions. There was, I will give you one example of very strict and right prediction. A brother of the killed President of the United States, Kennedy, in 1968 said that in 40 years, a Negro or a woman will be a president of the United States. And exactly in 2008, Barack Obama became a president of the United States. It was written, it is known. This was the right prediction. As concerns prediction, it is easy to predict something in technology, in the development of technology, in the development of smartphones, computers, and so on. And the combination, the human body, and maybe chips with data in 10 or 20 years. But it is difficult to predict the geopolitical development. The Finnish people, then I attend a conference in Turku, they said, God knows, maybe in 20 years we will be again a part of Russia. And this is very serious, because nobody knows what will happen to Europe, what will happen to Russia. Will it be an integrated country or it will decay? Nobody knows. So the art to our strategic vision and our vision of the future is connected always with an art, not only with knowledge, but the art of application of knowledge and with some intuition. We are speaking, philosophers in Russia now, of a new kind of scientific rationality. New kind of scientific rationality. The first kind was classical rationality, where everything can be predicted into the distant future and can be explained in the past. This is classical rationality. There is no randomness, no accidentality. We have only with the laws with strong necessity. Non-classical scientific rationality is connected with that we have to understand the influence of the measurement on the scientific, the influence on measurement. The situation is changed when we measure something. So this is another view of subject and object of cognition. And the new rationality of the end of the 20th century and of the 21st century, the Russian philosophers said it's non-classical rationality. Non-classical rationality is connected with the more understanding of the role of us as actors of scientific, of social reality, cultural reality. We are inside this reality, and we have to consider the whole systems, the objective reality and us. And another point that they have to keep in mind
always keep in mind ethical restriction or ethical expertise of any scientific project. The method of complex thinking, 2 points more, and then I will stop speaking. Methods cannot be imposed. Please take this method. Please take my method of complex thinking. I'm looking at this world through my eyes, through my glasses, and my glasses give me this non-linear picture of the world. I can impose, please use my method. No, it's impossible to impose. This method should emerge in each of us, in the personality of us, in our mind, in our soul. So I can only awaken you. Please, this is important. And if it will appear in your mind as your method, it will be also your method of looking of the world. And the last point is connected with the development of creativity. Creativity is necessary to catch senses in paintings, for example. Creativity is necessary in scientific research. Creativity is necessary everywhere, in any practical. And we are living in an innovative world. We have to cultivate in us this spirit to find innovation, to find trends, the possible trends of development. This creativity is, of course, art. This is art. This is not only knowledge. And there are even discussion. Can we teach a man or a woman, a human being, to be creative? Because it's a spark of God to be creative. Can we teach? I personally, and it was done partly together with my teacher, I mentioned it in my lecture, Sergei Kurdyumov, we developed some, from the point of complexity, a view of the work of intuition, self-completing of ideas, or even visual images. So first, I don't want to spend all the time. So first tip, you should be a little bit creative. You should be a little bit chaotic to be creative. As German philosopher Friedrich Nietzsche said, everybody of us should carry chaos in our soul to be able to create a dancing star. I wish you all to have such chaos in your soul to be able to create something new in this world. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay un detalle importante. Vamos a tratar de formular nuestra pregunta que no sea un impedimento del lenguaje. Hay traductor para la doctora Kianiseva. Ella nos podrá contestar en inglés, pero también pues se puede formular la pregunta en español. O para la doctora Ingrid, adelante con las preguntas. Nada más les pido de favor que formulemos la pregunta y si no nos llegase a alcanzar el tiempo, pues podemos abordar a nuestros ponentes en cualquier otro momento de este evento. Adelante, por favor. Creo que aquí está el micrófono. La doctora Ingrid. Nosotros en antropología decimos de que el ser humano, no digo hombre ni digo mujer, digo el ser humano, porque el lenguaje estructura el pensamiento, en eso tengo cuidado. El ser humano es el resultado de un producto cultural,
histórico, social, económico, etcétera. Pienso que las pinturas que están aquí representadas, usted lo dijo muy bien, están representando sus vidas, pero al mismo tiempo están dejando un pasado del romanticismo, porque estamos en el impresionismo, ¿no es cierto? Entonces se aprecian las dicotomías, se aprecia también, están saliendo del mundo íntimo del romanticismo. Pienso que están muy bien retratadas las épocas, el producto histórico, el cultural, que afecta completamente al artista. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, la pregunta es que usted, bueno, no sería pregunta, es que lo retrató muy bien con respecto a la antropología, cómo vemos al ser humano, pero usted me lo retrató desde el punto de vista, desde la pintura. Sí, la pintura como una construcción cultural, histórica. Sí, Claro. sí, es todo. Ya. Y para la doctora, generalmente los artistas, yo soy artista también, soy pianista, se nos dice que, mucha gente dice que tienes un don cuando puedes interpretar, pero yo no lo llamaría don, yo lo califico esto como el producto de un trabajo de años que logra controlar la técnica. Y al controlar la técnica vamos a estar luchando con muchas leyes de la física, con la gravedad, con las leyes centrífugas, y el artista logra dominar, pero el común de la gente dice tienes un don, y ese don tienes que aprovecharlo, etcétera, etcétera, pero hay mucho trabajo. Entonces yo me pregunto, después de haber trabajado tanto en el arte, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dio ese don a mí? ¿Por qué? Entonces, no sé si me puedes responder esa pregunta. Thank you for a question. But there are unexplainable things, things in the universe. But gift, to have gift is, of course, the present of the nature to each personality. So the nature give you this present, but it doesn't mean that we can try to explain mechanism. It's too strong word here, and not relevant word, but how you can use your gift, and how you can develop your gift. And by my intuition, for example, the art of complex thinking, I'm trying to explain the work of intuition in the mind of scientists or in the mind of artists as well. These things do not exclude each other. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, doctora. Primero que nada, el arte es lo más interdisciplinario y complejo y más antiguo que hay. Y mi primera pregunta para nuestra analista del arte, se ha mencionado aquí que el arte no se entiende o que sí se entiende o que sí tiene racionalidad, pero justo con la intuición que nos menciona la doctora Elena, el arte se siente y creo que es la parte humana que no estamos reconociendo, que quedarnos en la racionalidad formal no nos permite comprender esas otras dimensiones. Y le agradezco a la doctora Elena que nos diga por qué trascender el pensamiento complejo, aplicándolo, haciendo emerger métodos,
es el arte de la complejidad. Esa parte y un poco su opinión en la epistemología, la filosofía de las ciencias, sobre Paul Feyerabend y su nueva recomendación al pluralismo metodológico y sobre todo lo que en educación llamamos el trabajo colaborativo. Y eso implica emociones, implica humildad, implica innovación para el debate, para la democracia deliberativa. Esas dos serían las sugerencias de diálogo. Feyerabend, pluralismo metodológico y el análisis del arte que contempla las emociones. ¿Es una pregunta? El arte tiene muchos niveles de comprensión como todo. Tú puedes quedarte en la superficie, no hay problema. Puedes quedarte en la emoción, pero puedes buscar más. En cualquier campo disciplinar, las capacidades de penetrar en profundidad caracterizan nuestras búsquedas como seres humanos. Entonces, el arte se puede entender desde muchos lugares y en distintos niveles de penetración, podemos decir. Aquí la recomendación es a pensar que el arte efectivamente es polisémico, no tiene un solo significado, es una trama, digamos, que lo constituye. Penetrar esa trama es una tarea interminable. De hecho, tú te puedes enfrentar muchas veces a una misma pieza, en la música, en la pintura, en la poesía, en la literatura, puedes leer muchas veces un libro y cada vez tú entiendes algo diferente y algo más y vas penetrando en profundidad. Entonces, digamos, la recomendación mía es no quedarte en la superficie, porque la superficie es equívoca en el sentido de que no nos va a dar posibilidades de desarrollar como recursos para transformar o crear nuevos mundos. En la medida en que nosotros tratemos de develar esas verdades que están ahí en el medio entre lo que veo y lo que yo soy, porque es algo que está en el centro, en esa medida yo puedo ir configurando nuevos mundos, que creo que una de las funciones del arte sería esa para mí. Esa sería mi respuesta. Sí. Bueno, voy a ponerme acá porque si no me van a ver las doctoras. Perdón. Okay, I will also give you my comments to your interesting question. And my comments is as follows. In the modern cognitive science, one of part of my research is application of complex thinking to the understand the work of human brain and the whole human body. And it's also connected with artistic activity, dancing, for example. Also, the work of human body, the movement of hand is creative if we are making masterpiece of paintings. According to the view of the modern cognitive science, we are living in different and close cognitive worlds. So one sense, one field of meaning will be for women, you said. Another field, a little bit different, but this different is important for men. One field of meaning we will catch if we are the representatives of one culture, Latin America. Another meaning we can catch if we are Russian or Chinese or Japanese people. So it depends also, it's an anthropological question. And we live in the closed worlds. And it goes not only for the human worlds, because the animals live because of their perception and action in different cognitive worlds. We cannot understand how the pigeon
see this world, of how a fly or dog it perceive differently the table, the glass, the water in the glass, different meanings in the world. We are living in a separated world, and philosophers write even articles, what is like to be a bat? What is like to be a bat? If I would be a bat, how I will see this world? This is one point. And another point, it's connected with artistic creativity. It's connected with the whole of sense of the other discussion which we had today here. We need always reiteration, repetition to ourselves and to our doings, to other paintings, to our book, to rethinking. This rethinking, re-education, rediscovery of ourselves, this is philosophical point of view. Because know yourself, first of all, this is the word of Socrates. Heraclitus said, during all my life, I would like to find myself, who I am. I would like to find myself. According to Edgar Morin, one of the principles was reiterative loop. Reiterative loop. If we are reading our own notes next day, or in month, or in a year, we are looking at these notes as it would made for another man. And this is our personality, but developed already personality. And we look differently on the products of our work. And to look differently, to art, the art to look differently is exactly the task of philosophy. To look differently, to trying to catch the strangeness in this mold, to see that, oh, it's strange, how strange, they are sitting there. What are you doing here? What are you doing? To understand the strangeness of the world is the way to reinterpret this reality in another way. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Bueno, para la doctora Ingrid, me gustó mucho la interpretación, como dijo la otra maestra, y le quería también consultar, ¿cómo liga usted el arte, sobre todo hablando de pintura, con el pensamiento complejo de Edgar Morin? ¿Cómo hace ese entramado? Bueno, el arte es constitutivamente una realidad compleja, digamos, porque es como una especie de depósito constituido histórica, cultural, social, ideológicamente, en el cual también están implicadas el desarrollo de ciertos dominios, digamos, que en eso estoy de acuerdo yo, en el sentido de que se trata de un lenguaje sumamente complejo, abierto, tanto, digamos, en su constitución como en su recepción. No sé, así lo ligaría. Gracias. Y para la doctora Elena, ¿cómo a sus alumnos les ocupa las estrategias de desarrollar esa creatividad que nos habló para que ellos puedan tener mayor creatividad en todo momento al estar en sus clases? I have some. These recommendations are not mine. Are not mine because I read a lot of literature about creativity. And first tip, as to say, is that the students should not be afraid to be creative. If they would think, oh, creativity is for other clever people,
I am a simply a student. I am not creative. It's already the end of all activity. So first of all, to be brave, to think that creativity is also your deal. Another tip is to cultivate divergent thinking, trying to look at the world differently and to see it's also concern the art, not only the flowers, but background. For us, flowers is more important because this is beauty, and background is not at all beautiful. The tip how to cultivate creativity, trying to switch our attention from the interesting point to not at all interesting. Disperse our attention. It was exactly the methods of the meditative Buddhism, Chan Buddhism in China, Zen Buddhism in Japan. So, when you are going this path, you can see that very small, teeny details may be also beautiful. Small is beautiful. Invisible spots on this world may be also beautiful. And one flower may be more beautiful than thousands of flowers. This is a way to cultivation. But I don't know. I have no answer to your question because it's very difficult. It is very difficult. Vamos a formular la última pregunta, pero reitero de que si alguien tiene alguna más, ya está asignada la última pregunta, pero reitero que si alguien más tiene un comentario, alguna pregunta, puede hablar directamente con nuestros panelistas. Adelante. Bueno, buenas. Bien, pues agradezco el conversatorio y bueno, nada más como una especie de observación, reflexión, duda, no sé, que tenía la impresión de que la doctora Ingrid, que hizo una exposición magistral sobre estas dos obras del impresionismo francés, lo iba a abordar desde el pensamiento complejo. Y lo que yo entendí ahora que lo que está hablando es de la complejidad, habló finalmente de la complejidad del arte, ¿no? Y de estas pinturas, y lo que hizo es más una hermenéutica, ¿no? Aunque hay un parentesco sin duda entre la hermenéutica y el pensamiento complejo, nada más esa observación. Pensé que iba a utilizar las herramientas, por decirlo así, los principios del pensamiento complejo para hacer el estudio del arte, ¿no? Pero no, así. Pero estuvo muy interesante su análisis, ¿no? Y con respecto a la doctora Elena, me pareció que se enfocó a explicar el arte que hay, en la complejidad, y en todo caso con el pensamiento complejo, pero más que nada se refiere a la complejidad, ¿no? El arte que hay, y ahorita lo estaba explicando poniendo algunos ejemplos, ¿no? Como una pequeña obra de arte, ahí hay complejidad, ¿no? Únicamente haría la reflexión de que siempre me ha llamado la atención de que se centre para hablar del arte en el aspecto digamos, de la creatividad y de la intuición, que entiendo yo que es un requisito fundamental, un ingrediente fundamental del arte, y más que nada del artista, porque la creatividad está en el artista, ¿no? Y está expresado en la obra de arte. Pero no quiere decir que todo donde haya creatividad, a mi punto de vista, donde haya creatividad, haya necesariamente arte, porque en ningún momento, por ejemplo, se aborda el tema de la belleza. Parece que en los análisis contemporáneos se tiende a eliminar el concepto de belleza, la idea de belleza de los clásicos, de tal manera que basta con que haya creatividad o libertad, por ejemplo, o intuición, ya hay arte, y desde ese punto de vista todos somos artistas. En lugar de, en todo caso, admitir modestamente, porque también es válido, de que todos tenemos un poco de artista, como todos tenemos un poco de filósofo, pero no todos somos Kant ni Hegel, no hay que ser en ese aspecto modesto, ¿no? Entonces, brincos diera yo, como decimos aquí en México, ¿no? Para ser Beethoven, o Goya, o Siqueiros, o qué sé yo, ¿no? Y la verdad que yo lo intenté y he visto a gente intentar, por ejemplo, tomar clases de
de guitarra años y nunca le salen ni las mañanitas. Y hay gente, yo creo que son los artistas, ¿sí?, que sin ir a ninguna escuela le sacan música a un par de huesos o a una piedra, ¿no? Jorge, perdón. Entonces, no nada más Sí. esa observación, ¿verdad? Ok. De que el arte implica creatividad e intuición, pero tiene que ver con el elemento de la belleza, a como quiera que se conciba la belleza, es un punto de vista. Respecto, yo quisiera decir algo al respecto. Quisiera decir que estas nociones de arte, de filosofía, son constructos culturales, históricos. También el arte no ha sido lo mismo a lo largo de la historia. Entonces, el arte tiene esa apertura porque pertenece al mundo. Entonces, lo que el arte dice, nombra o muestra depende de su contexto, de dónde se gesta. Entonces, sí, evidentemente han habido transformaciones, pero eso es también el arte. Transformación, cambio. En Occidente, por lo menos. Sí. Sí. May I also comment on this question? So, from my point of view, intuition and creativity are necessary for any work, for scientific work or for artistic work as well. But they are not enough at all. Whether we have an artist or a scientist, the work of intuition is only several percent of the whole deal, 5% or 10%, because you have to work very hard to create something. It's a hard work. I will give you example from the work of André Gide, French writer, and he said in his diary, Le Journal, he wrote that I have to sit down each morning. I have to sit down at my table and work. Independent. Will I write some pages or a half a page or not? This is like gymnastics for a writer, because if you will give up of this activity, you will not write the next day. Another example is Auguste Rodin, the sculpture, the French sculpture, the master of to present the movement in stone. For example, the hands, the connecting hands. He said also in his diary, my work is very hard work. And I always ask myself, and if you want to be an artist, avez-vous bien travaillé ce jour? Did you have a hard work this day? If not, you will create nothing. Muchas gracias. Vamos a hacer la entrega de la constancia a la doctora Ingrid Fugeli. Por favor, le damos un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Gracias. Thank you very much, Helena. Doctora, ¿le permite una foto? ¿Una foto? Helena, come on, please. Con este también.